Buenas tardes para todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy vengo a traerles un video muy interesante y algo diferente, pero aprovechando que estamos en época de mundial, quise realizar una simulación, predicción como están viendo en el título, para todos y cada uno de los partidos del Mundial 2026. Estoy basándome en inteligencia artificial, la versión Pro para mayor calidad de los datos históricos y también estoy simulando cada partido en el juego FC26 con las plantillas actualizadas a este mes de junio en el que encontramos el estado actual prácticamente de cada selección. La idea es traerles estos resúmenes en sí como están viendo, por ejemplo, este mundial que comienza de la misma manera que el del 2010. Tenemos que jugaron México contra Sudáfrica como partido de apertura del mundial, lo cual se va a repetir, pero curiosamente cambiando los anfitriones. Tenemos entonces estos golazos que ocurrieron en ese partido, por lo cual para este partido de inauguración esperamos en sí un partido bastante movido, el cual tenga goles por parte y parte, pero ya veremos cómo irá la simulación. En sí, el partido más importante para basarse es este del 2010, del Mundial en sí, como les venía diciendo, el cual con los dos goles que pueden ver quedó 1-1. Cada partido no será tan demorado en sí, con el resumen tan extendido. Como ven, hice un tipo de layer con una pequeña pantalla que simula ser de noticiero con la noticia más importante de cada partido. Tenemos aquí que casi le gana a Sudáfrica en el último minuto a México y podemos proceder ya entonces a en sí la simulación para ver cómo va a quedar esta predicción. También para los que deseen jugar pollas completas de todos los partidos del mundial, por ejemplo la aplicación de Nequi, los que sean latinoamericanos la conocen, les servirá estos resultados en sí para poder hacerla y tener de esta manera mayor oportunidades de ganar, ya que como digo estoy basándome en datos históricos, en los equipos en su punto actual de calidad en sí de cada jugador. Como saben, el juego promedia más o menos según el rendimiento de cada jugador y eso es lo que se tiene en cuenta. Comenzando entonces de esta manera con el resumen del primer partido, tenemos un acercamiento por México en los primeros minutos y termina llegando un gol al final del primer tiempo. Lamentablemente para los mexicanos es anulado ya que se encontraba en fuera de lugar su delantero. Tenemos una jugada más de México donde logra desmarcarse nuevamente al delantero, sin embargo no conseguía hacer el gol. El único acercamiento de Sudáfrica en el partido, ya que México estuvo bien cerrado, fue ese tiro. Puse el alargue porque como saben los partidos en FC son muy cortos, pues tampoco iba a estar, no me daría el tiempo para estar tantas horas en sí si no lo hiciera de esta manera. Pero en el alargue, lo que vendría a ser un tiempo normal,
Álvarez, el jugador mediocampista de la selección del México, termina haciendo el gol de la victoria. De esta manera entonces tenemos predicha por la simulación una posible victoria de México y basados en los resultados históricos es el marcador debería quedar entre 1-0, 2-0 o 1-1, básicamente según el estado en el que llegue Sudáfrica. Aquí como les muestro, les pongo un 2-1 porque con la inteligencia artificial encontramos que por el promedio de partidos jugados de las dos selecciones, este sería el marcador correcto. Y pasamos entonces, no va a ser común de todos los partidos, pero para estos primeros sí quise poner históricamente algunos resúmenes de videos que aún aparecían a pesar de que sean ya de hace varios años estos videos. Por ejemplo, el segundo partido del Mundial que será Corea contra República Checa. Tenemos un golazo de Picabarra de tiro libre de parte de un jugador del Corea a el mítico portero Peter Cech. Y después de otra escapada, Corea le termina haciendo otro gol a República Checa. Corea es un rival bastante difícil contra contra los países de la Unión Europea y contra cualquiera en general, porque parecido a Japón tiene bastante velocidad. Cuenta con su delantero estrella ex Tottenham Heung-min Son. Y el gol de República Checa termina siendo este disparo de larga distancia que se choca con un jugador de Japón y termina dentro de la portería de su propio equipo. No llega a ser autogol porque iba a tiro al arco, pero sí fue muy influenciado ese gol en eso. A pesar de que nunca se hayan cruzado en una Copa del Mundo, a pesar de haber jugado varias, eh, tenemos que va a ser un duelo muy reñido. Solo tenemos cierta historia en amistosos como el del 2016 que acabamos de ver y se espera un partido de mucha fuerza por ambos equipos, ya que no tienen tantos partidos jugados estos dos equipos. En Copas del Mundo por lo menos nunca se habían encontrado, así que ese 2-1 es la base de la que partimos entre un posible resultado. Con aquí varias llegadas de Corea, vemos que es bastante dominante, un juego rápido, físico, con un delantero de excelente calidad. Heung-min Son ahí cerca de hacerle gol al portero de República Checa y aquí otro tiro al palo por parte de Corea del Sur. Una salida desde la defensa para República Checa. Contragolpe, mejor dicho, en el que lo más peligroso que tiene República Checa son sus delanteros, que como pueden ver son letales y llegan a juntarse. Termina generalmente en gol. Por ahora con la predicción 2-1 tenemos un resultado parecido porque llega este golazo del extremo, también de buena calidad de Corea. Vemos cómo se amaga unos cuantos y mete el gol por la escuadra. Llega a República Checa, una gran atajada del portero de Corea del Sur y otra tajada del portero de Corea del Sur. Como vemos, es un partido que probablemente tenga varios goles y en cualquier descuido, como en este caso, puede acercarse un gol. Esa gran parada del portero de República Checa hace una jugada y termina en gol. Último minuto para que termine en gol de República Checa. Este partido que la predicción dictaminaba que Corea
fuera el favorito a ganar por eso mismo, 2-1, 2-2. Sin embargo, vemos con esta jugada que es República Checa la que se termina llevando este encuentro. Aquí en la predicción, como es tan cerrada, les recomendaría quizás, como voy a hacerlo justo en un momento, poner 2-2. Como vemos, los goles esperados incluso eran más por parte de Corea del Sur. Y si México Sudáfrica terminó 2-1, este Corea del Sur lo ponemos 2-2 por lo parecido que llega. Aquí, como ven, no les puse un partido, sino un encuentro histórico que ocurrió hace varios años, en el que se enfrentaron República Checa y Sudáfrica, donde quedaron empatados 2-2 y por necesidad de puntos de ambos equipos necesitan ganar. Entonces, con casi la obligación de ganar para cada equipo, los dos viniendo de partidos muy físicos en los cuales se desgastaron mucho, los sudafricanos puede que tengan mayor resistencia física, por lo que vemos aquí esa jugada del delantero de Sudáfrica casi consiguió cerrar con la República Checa, que quizás uno viéndolo por fuera no se pensaría que tenga la mínima posibilidad Sudáfrica, pero vemos que aquí en la simulación cada físico contexto del partido vemos que quedaron 2-2 en un partido de hace años. Sin embargo, la calidad de los delanteros de República Checa termina siendo más em, definitiva o decanta a que un equipo gane, siendo que estos delanteros de más calidad pueden tener una individualidad, un destello de talento y conseguir hacer gol. Aquí a pura resistencia, en otro partido que había simulado, vemos como no es para nada descabellado pensar que con su estado físico, fuerza, Sudáfrica consiga poner contra las cuerdas a República Checa. Y a pesar de ese gol de otra simulación, el cual reinicié porque había quedado en un marcador sin sentido, vemos que se esperaría o que empaten 1-1 entonces, o que República Checa gane por la mínima, apenas consiguiendo tener incluso menos goles esperados que Sudáfrica. Por lo tanto, pongo yo que quedaron empatados. Aquí tenemos entonces que México y Corea del Sur se enfrentaron en muchas ocasiones en los últimos años y en el pasado, con México como padreando a Corea del Sur porque le ganó por lo menos no perdió contra cada partido con México. Acabamos de ver aquí en el resumen cómo México hace un gol de cabeza, pero aquí Heung-min Son, como les digo, de los destellos de habilidad de estos delanteros tienen una influencia bastante grande en los partidos. Aquí uno de los jugadores que vimos que termina haciéndole gol a México en la vez que Corea ha estado más cerca de ganarle para quitarse en sí como entre comillas la maldición. Sin embargo, México, estando en localía, teniendo la presión de todo su país por ganar y con ayuda de este historial, pues veremos si Corea consigue por fin ganarle o México hace como estos golazos que encuentran jugadores con mucho talento del país. Ganarle a Corea
y clasificarse de una vez. Comenzamos entonces, dos selecciones que por las plantillas se espera sean parejas. Empieza el partido. Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un juego. Junto a una Y leyenda del tenemos la fútbol primera mundial, jugada gente sorprendente para por una parte de selección Corea del con Sur. potencia, seguramente será de esos buenos. Esos Llegando para su delantero, Heung-min se gira, no tiene buen ángulo y por eso puede tapar el portero Ángel de México. Una jugada de México, se acerca a México, se gira, un par de pases cerca del área y pasa muy cerca. Segunda jugada de México, terminando el primer tiempo. Un golpe de espaldas por parte del delantero y como nos esperábamos no sería un partido fácil. Sin embargo, México haciendo pesar su localía en un contragolpe contra Corea del Sur, ya tirado muy arriba. Corea del Sur necesitando ganar el partido para ganar, regala un espacio, el cual termina siendo definitorio para que el encuentro se decante entonces a favor de México. Finalizamos entonces con un partido entre Sudáfrica y Corea del Sur. Corea buscando clasificarse ahora en este partido, por lo menos quedar tercero para ver si puede clasificar como mejor tercero. Sin embargo, los sudafricanos no lo podrán. Nada fácil. Tenemos ya una jugada. Aquí tenemos que ver a un partido inédito, por eso no hubo resumen ni nada. Sin embargo, los destellos, como digo, individualidades en esta salida y definición perfecta por parte del extremo de Corea. Terminando el partido de esta manera, con muy pocas llegadas, ya que fue un partido muy físico y ambos países llegaron agotados. Finalizamos la fecha entonces con República Checa, que tiene a una México ya clasificada, habiendo, entre comillas, cumplido con sus aficionados y estando en el mismo país, con el apoyo de estos, pues ya está clasificado de primero por cómo se dio la tabla. Este resultado, la historia avala que podría ganar México, sin embargo, vemos aquí una genialidad del delantero de República Checa. Eso no quiere decir que vaya a regalar el partido a México, siempre cada gol y cada victoria para su público es pues dar más moral para las siguientes fases. Aquí por ejemplo una gran tapa del atajada del arquero de República Checa y vemos que México siguió insistiendo hasta el final buscando ese gol con su suplencia, ya que estaba clasificado. Sin embargo, hace pesar ese 1-1 y finalmente terminamos que aunque en la simulación y según los datos históricos puede que quede 2-1 este partido por si quieren poner resultados en sí, si México llega como quizás sería de esperar por su localidad a este punto, República Checa de más de sí y para poderse clasificar seguro le haga más esfuerzo al final, sobrepasando solo únicamente por un gol a México. Canadá, segunda anfitriona, empieza contra Bosnia, el cual no es un rival tan sencillo a pesar de que no sea un histórico de los mundiales, porque viene a eliminar a la tetracampeona Italia y a Gales, ni más ni menos. Sin embargo, Canadá, como se vio en la Copa América de hace 2 años, sus jugadores tienen mucha potencia física y viniendo descansados, no es descabellado pensar que empiecen yendo con todo para ganar en su mismo país, lo cual es muy importante para cada local. Vemos aquí, después del primer gol, una segunda llegada. Continuamos
con ya finalizando o a mediados del segundo tiempo ese segundo gol de Canadá que no dejó pasar. Aquí un descuido en la defensa y como Bosnia es muy peligroso, pues termina llegando, pero más que un 2-1, 2-0 como quedó finalmente, tenemos a Canadá ganando el primer partido con una Canadá cumpliéndole a su afición. Llegamos entonces al segundo partido del grupo B, el cual con consiste en un enfrentamiento de Qatar contra Suiza, donde históricamente, y como dice el subtítulo, Qatar hace 8 años le ganó sorpresivamente a Suiza, la cual, aunque fue un amistoso, iba como favorita, por lo que Suiza buscará venganza de este partido. Como les decía, no pongo estos partidos amistosos en sí porque no son tan definitorios y si pasaron hace varios años ya, pues las elecciones han llegado en un punto diferente. Como vemos, hace años le ganó Qatar y aquí ya tenemos varias llegadas de Suiza con incluso un gol, casi el segundo. Y terminamos con una victoria de Suiza, el cual se esperaba incluso que quedara 2 goles por 0. Este partido fue rápido, ponemos las predicciones en su respectiva página y pasamos al segundo partido, el cual es con Bosnia y Suiza, dos países europeos. Tenemos que estos países tienen cuentas pendientes, ya que muchos jugadores suizos tienen raíces de Bosnia y es casi un derbi, ya que Bosnia le había ganado 2-0 en 2016 a Suiza, que es favorita, y como vemos aquí, empezó dejándolo claro, ya que la calidad de sus jugadores consiguen un primer tiempo hacer 3 goles de los primeros partidos que veremos con tantos goles. Sin embargo, Bosnia pues hace ahí su intento por atacar, pero se espera entonces que terminen 2-0, 2-1 el partido entre Suiza y Bosnia si no pasa nada fuera de lo común. Pasamos entonces a un encuentro entre Qatar y Canadá, el cual sí pongo porque básicamente era más sencillo de encontrar. Es sorpresivo o mejor dicho, no tan sorpresivo, ya que se espera que la anfitriona Canadá, como en este caso, se imponga sobre Qatar. Que como vemos entonces en el resumen televisado, consiguió sobrepasar sin problemas a Qatar con una clara anfitriona Canadá, como puse en el título de la noticia. Canadá busca clasificar en el segundo partido al igual que México porque ya se habría jugado ese partido y con 6 puntos cumple a su afición, se clasifica rápidamente a los 16avos del mundial y Qatar pues termina siendo casi una cenicienta. A pesar de no tener tan mal equipo, pues no logró su objetivo, que era ganar su primer partido de mundial, que no pudo ni en su propio mismo mundial. Pues ahora mismo vemos que los defensas de Canadá siendo bastante sólidos, terminando el partido 2-0 para Canadá, lo cual había ocurrido ya hace años. Y llegamos finalmente entonces al partido del grupo de esta fecha, ya que
los dos equipos ganaron sus dos partidos. Canadá jugando con negro, Suiza con rojo. Tenemos el físico de Canadá que mete un golpe en el palo a Suiza. Veremos si pesa la localía. Por ahora, en la simulación, pareciera que sí, ya que aunque Suiza es un gran candidato a quedar de los primeros del grupo, o incluso puede que venga más favorito que Canadá, la misma Bosnia. Canadá vemos que, y repito, esto me basé en la simulación y también en gran parte en la Copa América que se jugó hace 2 años, ya que Canadá sorprendió mucho. Sin embargo, vemos que no se puede subestimar a Suiza y en cualquier momento llega uno de sus jugadores históricos. Si no estoy mal, este es Chaka, jugador de la Premier, que llega y mete ese bombazo desde afuera del área por toda la escuadra, dejando en empate el partido, viendo que este partido sería muy parejo, duelo físico. Ninguno quiere regalar porque quedar de primero puede ser la diferencia entre enfrentarse a un rival fuerte o débil. Y Canadá, entendiéndolo en su misma casa, mete otro golpe en el palo, pero en esta ocasión, por fortuna, le queda el rebote a su jugador número 8, el cual hace el segundo gol. Veremos si, según la simulación, quedará así, con una Canadá con 9 de 9 puntos. Entonces, en un grupo no tan sencillo como quizás pensarían algunos. Viendo que con el 1-1 quizás le conviene a Suiza, quizás se defienda bastante si el marcador llega a quedar así. Y por eso entendemos que Canadá, quizás viniendo por detrás en goles, teniendo aquí los resultados para que los tengan, para lo que vayan a hacer con ellos. Lleguemos entonces, después de ver cómo quedó el grupo B, a una semifinal adelantada, como puse ahí básicamente en la noticia. Aquí llegan dos equipos en un estado actual muy interesante, ya que es en sí una revancha para el 98, donde Brasil era un equipo dominante, llegaba como clara favorita, un equipo muy poderoso, que aunque si no recuerdo mal no le fue tan bien como debía, eliminó 3-0 a Marruecos en ese mundial. Como digo, es muy viejo y no es fácil encontrar videos, por eso no lo puse. Marruecos llega como semifinalista del mundo en el mundial pasado y tenemos entonces un duelo bastante reñido, el cual, a pesar de que quede en empate, se esperaría quizás varios goles con una Brasil intentando redimirse. Me disculpan ahí pasar tan rápido el partido anterior, pero por lo menos en la simulación no hubieron tantas llegadas, ya que los defensas de Marruecos y de Brasil están entre los mejores del mundo y el juego premia la defensa cuando por lo menos está simulando. Haití contra Escocia, el debut de la selección centroamericana, que solo había jugado en el 74, debut en el sentido de que no jugaba hace tanto tiempo y busca quizás una clasificación. Termina el partido, quizás con una Escocia se puede interponer con un gol por encima sobre Haití, pero pues al fin y al cabo teniendo un Marruecos y Brasil al otro lado tampoco es tan interesante. Quizás el partido más interesante ya en esta segunda fecha sea este entre Escocia y Marruecos, ya que como vemos Escocia también va por toda, quizás no le gane porque los haitianos van con mucho ánimo y el sueño de ganar. Sin embargo, Escocia busca y va por todas, ya que Marruecos lo eliminó
En el 98, como dice en la parte de la noticia, Marruecos, siendo semifinalista del Mundial pasado, no se dejará tan fácil. Y tenemos entonces varias llegadas de ambos equipos. Quizás se podría pensar que este partido termine en empate y el portero de Marruecos así lo permite. Sin embargo, llega el final del partido y Marruecos consigue interponerse con sus delanteros que lo llevaron a ser una sorpresa hace 4 años, ganando entonces este partido ya que había perdido con Brasil, no estaba tan bien como se esperaba, pero perfectamente aunque la simulación así lo dictaminó, puede que Marruecos le gane a Brasil. Como les digo, Brasil intenta redimirse. Si llega a ganarle Marruecos, este grupo se pondrá muy en cara para él, ya que el segundo partido contra Haití, pues tenemos unos desbordes de Vinicius, de Rafinha. Cualquiera de sus jugadores, aunque no sea el Haití de hace años, puede llegar y hacer esto. Primer gol que vemos de Brasil, técnicamente según los datos históricos, habría hecho más goles contra Marruecos, pero vemos que una jugada de Rafinha, Hendrik, Vinicius mismo, no puede hacer nada el país de Haití contra ellos. Así que es un David contra Goliat. En los resultados quise poner que Haití le hacía un gol, al menos como honra, para que no se fueran ceros. Y vemos que Brasil le ha ganado en cada edición mundialista a Escocia, es casi un clásico, en el que Escocia para clasificarse busca cambiar de historia. Tenemos que Brasil ya está clasificado, quizás no juegue a un máximo ritmo, pero qué mejor manera de redimirse de mundiales pasados para Brasil que hacer un 9 puntos, el cual comienza perdiendo la oportunidad de hacerlo ahí en esa primera jugada. Segunda jugada, gran tapada de Escocia, no es lo mismo que Haití. Sin embargo, Brasil sigue llegando y obviamente al que le preguntes va a decir que Brasil es la clara favorita en este partido. Así Escocia depende de ellos su clasificación. Vemos, como les venía diciendo, una clara jugada de Hendrik. Sin embargo, Escocia no se rinde. Último contragolpe al final. Y el arquero Allison termina salvándolo. Este partido perfectamente podría quedar empatado. Sin embargo, ponemos que Brasil gana para redimirse, pasar como primera de grupo, hacer 9 puntos y volver a ilusionar a su afición. Venimos a otro partido real ocurrido. Copa América. Tenemos que Estados Unidos se ha impuesto varias, impuesto o sobrepuesto. Bueno, sobre Paraguay, que viene como un rival muy duro. Los sudamericanos saben cuánto lo es, pero Estados Unidos como que lo pasa sin mayor complicación. Paraguay llegó un par de veces intentándolo, pero impasable ese arquero y defensas de Estados Unidos. Aunque ahí con la mano quizás podría ser robo, y teniendo a Estados Unidos como local no sería de sorprender que la beneficiaran, ya que pues Estados Unidos es el económicamente local más presente para el mundial en sí. Le conviene a la FIFA que esté más tiempo. No por eso Paraguay va a regalar. Es bien conocido por ser un equipo bastante guerrero, aguerrido, como se puso en el resumen. Es la garra guaraní que quiere venir a vengarse por tantas veces que Estados Unidos le ha ganado. Y tenemos entonces aquí una gran atajada del arquero, otra vez de Estados Unidos, salvándolo. Y tenemos un re golazo del delantero de Estados Unidos. Desde fuera, poderío físico, tiene buenos jugadores Estados Unidos, viene de local. Tenemos entonces que un golpe desde fuera del área, si lo dejan solo, la defensa de Paraguay en un leve descuido y lo castigue tanto como está acostumbrado a hacer Estados Unidos. Tenemos otra llegada de Estados Unidos,
La pierden, descuida la defensa, otro golazo del mismo jugador de Estados Unidos. La recupera Paraguay, la lleva el jugador Almirón, la pasa a su compañero y golazo. La toma rápidamente. Podríamos pensar que otra vez a Paraguay no le dio. Los resultados lo apoyan. Vemos un posible 1-1 como predicción en goles esperados, pero ya es bajo su decisión ver qué ponen. Yo, si no estoy mal, termino poniendo un 2-2, ya que seguro en la vida real va a ser un partido bastante luchado, con varios goles, muchísimo esfuerzo físico por parte y parte. Encontramos en el segundo partido del grupo D un enfrentamiento entre dos continentes. Australia de Oceanía, Turquía de África. Turquía viene bastante fuerte, Australia no se queda atrás. Vemos entonces primera llegada de Turquía, ataja el portero de Australia. Tenemos una segunda llegada de Turquía. Y después de varias pases casi que dentro del área, consiguen un espacio entre la defensa y hace gol el jugador de Turquía, empezando entonces por encima en este grupo Turquía, como quizás se esperaba para la favorita de muchos. Otra llegada de Turquía, atajada del arquero de Australia. Tendremos entonces una llegada más de Turquía antes de que acabe el primer tiempo. No solo una llegada, sino que su delantero consigue marcar gol. 2-0 para Turquía. Partido bastante físico, bastante difícil para Australia. Turquía como favorita se está interponiendo. Turquía busca redimirse, o mejor dicho, aprovechar que no jugaba la Copa del Mundo hace varios años. Y tenemos Australia con un gol, mejor dicho, un golazo, su delantero dejando pasar el balón para que el extremo llegue por detrás y lo haga bastante fácil. De donde tenemos entonces un empate posible, aunque puede que se defina por un gol entre Estados Unidos y Paraguay, y Turquía ganándole por la diferencia mínima a Australia. Llegamos entonces a Estados Unidos contra Australia, el cual necesita ganar, si la predicción es correcta, en resultados que en la simulación. Pero vemos que Estados Unidos, si necesita los puntos, pues los busca. Y aunque Australia sea un sucero hermano del lenguaje mínimamente, le hace un gol a Estados Unidos. Sin embargo, Australia no se va a dejar y en una clara jugada bastante buena de su delantero consigue hacer una amague, quitarse al defensa. Buen regate y definición perfecta para empatar el partido, ya que si no, Australia lo tendría bastante difícil como eliminado. Tenemos otra jugada de Australia. Australia queda solo el delantero de Australia. Gran atajada del portero de Estados Unidos para tampoco dejarlo en una situación incómoda en cuanto al grupo. Estados Unidos se acerca y golazo. Como ven, son bastante físicos, bastante rápidos. Este partido podría ser para cualquiera de los dos, pero por la diferencia mínima, ya que los dos son bastante potentes físicamente. Y llegamos entonces a que Estados Unidos, en los espacios que deja Australia, gana el partido 3-1 en la simulación. Quizás
en una predicción histórica sea más realista pensar que gane 2-1 o 1-0. Pero un partidazo de esta primera parte entre los mejores que va a ser Turquía y Paraguay, ya que ambos queriendo ganar para clasificarse llegan con mentalidades ciertamente similares, ya que dos son equipos que defienden, sus delanteros tienen ciertos destellos en los cuales hacen cosas como esa, el arquero de Turquía salva, pero casi empieza poniéndose por encima Paraguay, que como vemos mete bastante la garra y es por eso bien reconocido aquí en los países de Sudamérica. Llega entonces, sigue jugando, pared, delantero y golazo. Paraguay, sorpresivamente venciendo el favorito del grupo, hace el primer gol, una muy buena pared para que se ponga por encima en los primeros minutos. Turquía obviamente no se le iba a poner tan fácil y con una excelente jugada el arquero de Paraguay consigue tapar un balón ciertamente difícil. Otra jugada de Paraguay, se acerca y golazo de Paraguay. Vemos que Paraguay sí o sí quiere pasar esta fase de grupos, sabemos que tiene con qué. Sus jugadores son bastante buenos y en el replanteamiento que hizo en estas últimas eliminatorias vemos que llega como un rival bastante difícil, así Turquía sea uno de los mejores países de África en sí. ¿De África? No, de Europa, Oriente Medio, mejor dicho. Tenemos entonces que Turquía tampoco se deja ahí en un contragolpe. Eh, Consigue meter el gol que le pone la diferencia mínima y ahí con la última oportunidad vemos que va a ser un partido bastante físico, la saca eso que iba a ser un golazo. El arquero de Paraguay, un balón bastante difícil, lo saca con una mano, iba bastante potente y tenemos entonces que Paraguay le gana 2-1 a Turquía. Se esperaría que Paraguay, queriendo clasificar a Australia ya estando eliminado, quede 1-0, por eso ponía el resultado ahí. Tenemos entonces como último partido de esta fecha y mejor dicho el grupo D para cerrarlo. Estados Unidos contra Turquía. Uno de los partidos también bastante esperados del grupo. Tenemos aquí una simulación en sí de la localía que tiene Estados Unidos. En 2003, Turquía le ganó a Estados Unidos 2-1. Quizás Estados Unidos y también para clasificarse busque venganza, sin embargo, Turquía viene de perder contra Paraguay y por eso no regalará ni un espacio en esta ocasión. Empieza poniéndose por encima, Estados Unidos lo intenta, la hace un gran ataja el portero de República Checa y Estados Unidos dejando un espacio llega Arda Güler, el jugador de Real Madrid, para asegurar el puesto a la siguiente fase, repitiendo la historia para los estadounidenses de que Turquía les gane, como en 2003, intentando pasar, haciendo todo bien, pero si no gana ese partido con Paraguay, vemos que se le complica bastante el grupo. Como vemos, queda de tercera, quizás esperando pasar como mejor tercera. Y pasamos al penúltimo grupo, grupo E, con un partido quizás suave, un David contra Goliat. Alemania, al igual que Brasil, no ha tenido participaciones en el Mundial tan esperadas o como se esperaría de un equipo de estos que ganó hace justamente 12 años, hace 3 ediciones, y en las últimas que jugó se quedó eliminado rápidamente por la maldición del campeón, pero el año pasado, hace 4 años digo, en fase de grupos también, por
México el culpable, si no estoy mal. Sin embargo, vemos que con una delantera rejuvenecida y contra un rival asequible, el rival caribeño centroamericano, pues contra esta potencia, la segunda mejor selección históricamente hablando, pues se espera que mínimo le gane 3-0 y sabemos que Alemania es de hacer goles y puede hacerlos. Aquí el verdadero partidazo de esta primera fecha del grupo E, que encontramos una bestia africana contra de los equipos favoritos de América del Sur, porque los jugadores de Ecuador estuvieron varios en la final de la Champions, han tenido un buen nivel durante estos años, les fue bien en las eliminatorias, solo Argentina pudo eliminarlos de la Copa América de hace 2 años, y Costa de Marfil siendo uno de los equipos más duros para enfrentar en fase de grupo, sobre todo en un grupo que compartes con Alemania. Como vemos, cualquier error, aunque sean los mejores defensas del mundo, Costa de Marfil es muy físico, rápido y puede ponerte en problemas si te descuidas un segundo. Vemos entonces algunas llegadas de Ecuador, otras de Costa de Marfil. Este partido es probable que quede empatado 1-1, 2-2. Ponemos 1-1 aquí por la potencia física entre ambos y otro partidazo. Este grupo es casi si no estuviera Curazao, sino otro grupo de la muerte para Curazao, sí. Tenemos entonces este segundo partidazo donde Costa de Marfil empatando necesita ganar. Alemania puede estar más tranquila porque goleó a Curazao probablemente. Y tenemos una Alemania que aunque está tranquila y relajada, pues no deja de ser Alemania. Un descuido de los defensas de Costa de Marfil y como en la final de la Champions, Havertz se escapa y no hay nada que hacer. Gol de Alemania, segunda llegada de Alemania, ya en un tiempo bastante adelantado, como se esperaría de una Alemania favorita, aunque Costa de Marfil sea bastante dura, pues tenemos que Alemania se interpone contra los planes de clasificar de Costa de Marfil, por lo menos de momento. Casi descuenta Costa de Marfil ahí haciendo valer su físico, sin embargo, llega un penalti para Alemania. Lo va a cobrar Wirtz, el jugador del Liverpool, pero el arquero Fofana de Costa de Marfil consigue atajar el penal, aún así sea un partido definitorio para no solo la fase de grupos, sino la clasificación en la eliminación directa, ya sea en los 16avos o en octavos, según la llave en la que quede cada equipo. Aquí podría parecer favorito Alemania, viene con 6 de 6 puntos. Sin embargo, una derrota contra Ecuador significaría perder el liderato, ya que quedaría con 6 y Ecuador con 7. El partido de Costa de Marfil y Curazao no lo pondré, no nos interesa tanto. Probablemente Curazao haga varios o goles o por lo menos gane por uno a Costa de Marfil. Digo, todo lo contrario, Costa de Marfil le gane. Y aquí tenemos entonces un par de llegadas de Ecuador. Pero los jugadorazos de Alemania pues tienen lo suyo. Un espacio de los defensas mejores del mundo, pero aún así es Alemania. Consigue el arquero salvar en varias ocasiones entonces a Ecuador. Tenemos otra oportunidad para Alemania. La defensa de Ecuador no quiere decir que no vaya a sufrir en este partido. Alemania probablemente domine el encuentro y sea un error en la defensa, cualquiera de estos detalles los que marque quién vence. Como aquí, un espacio, el jugador de Alemania esperó
pacientemente a que se abriera un espacio en la defensa. Quizás esto en la vida real no pasa tan así porque los jugadores de Ecuador, como digo, son top mundiales y aquí no lo tiene tan en cuenta. Sin embargo, tenemos que Ecuador consigue descontar milagrosamente. Imagínense lo épico que es Ecuador remontándole a Alemania, más por la historia que tiene. Una salvada de su arquero nuevamente y una Alemania favorita, pero en la simulación quedando 1-1, siendo entonces que Alemania queda primero de grupo, pero ya Ecuador le metió el primer susto. Otro recuerdo de Sudáfrica 2010, entonces, para terminar el video con los primeros 6 grupos. Japón contra Países Bajos, como recordamos que Países Bajos fue el finalista y solo la genialidad del gol de Iniesta y salvadas de Casillas evitaron que fuera campeona del mundo por primera vez en su historia, si no estoy mal. Veremos que quizás no tuvo el partido más fácil del mundo contra Japón, y lo que se espera ahora, que Japón es un equipo renovado, sea diferente la historia. Vamos, esta excelente tirada muy al estilo japonés, esa volea. ¿Se imaginan donde se hubiera sido gol con el mítico Jabulani, con casi el campeón del mundo? Seguimos entonces. La naranja mecánica y sí tenía sus jugadores. Quizás no Gakru y Fagulit como era en 90s, 80s, pero sí a varios jugadores de los 2000 que mismamente lo llevaron a la final, que no es poca cosa. Como vemos, un tirazo. Quizás hoy en día el portero, aunque Jabulani también era muy difícil de tratar, pero el portero de Japón regala de cierta forma el gol. La recupera Países Bajos. Escapa el delantero y la sacan los defensas finalmente. Una llegada de Japón se va por encima. Quizás esto hoy en día terminaría diferente el resultado. Tenemos entonces a un Países Bajos que gana a Japón hace 16 años en una fase de grupos de mundial, por lo cual Japón va a buscar su venganza, su momento de redimirse. Sin embargo, viene a ser un partido bastante difícil, ya que Países Bajos nunca se puede dar como perdida o que vayas a ganarle. Como vemos, ella acaba de tener un excelente cabezazo al palo y atajada del portero. Un tirazo. Vemos ya estos jugadores físicos que llegan con todo el ánimo de Japón contra un partidazo de Países Bajos para dejar su nombre en lo alto, por lo menos con uno de estos partidos ganados. Así no se ve a uno como campeón del mundo, pero cada partido de estos también es histórico. Vamos, una recuperación de Países Bajos y un error de Japón al confiarse creyendo que iba a hacer falta. Un error defensivo nuevamente. Les termina pasando factura a los japoneses, los cuales tuvieron su oportunidad, sí, pero Países Bajos como clara favorita le esperaría ganar por diferencia de un gol, sea 1-0, 2-1. Entonces, a Japón. Suecia contra Túnez. Suecia nunca ha perdido contra Túnez, por lo que sería una sorpresa que lo haga por primera vez. Lo que busca Túnez, no empezar perdiendo el primer partido del mundial.
Y Suecia también va como un equipo potente. Vemos que es bastante físico, tiene buenos jugadores y termina demostrándolo con este golazo por el palo y escuadra del portero. Toda potencia, el arquero no puede hacer nada. Sigue jugando Suecia y pareciera que no fuera a cambiar la historia en este mundial precisamente. Excelente jugada. No sé si ese Raggio es el delantero de Suecia, pero Túnez, sin esperarlo nadie, consigue su gol para seguir estando vivo al último minuto. Ya depende de ustedes poner una victoria de Suecia 2-0, 1-0 o incluso si quieren confiar en la simulación y que Túnez haya empatado. Holanda tiene cuentas pendientes con Suecia, ya que en el 2018 en la clasificación al Mundial, básicamente Suecia por diferencias de gol lo dejó eliminado. Por esto, la furia de la naranja mecánica se termina notando y empieza yendo con todo, más que solo por ganar, con casi una venganza personal del equipo, que viene bastante fuerte. Como vemos, ya pasó por Japón, que era un rival duro, y terminan metiendo este golazo para ponerse por encima aquí al inicio del partido. Continúa Países Bajos atacando, sigue con su intención de vengarse de lo que lo dejaron eliminado hace 8 años, y atajada del portero de Suecia. Vemos que Países Bajos no se está quedando con nada y para aquí el segundo tiempo. Llega. Golazo del delantero de Países Bajos. 2-0 por encima. Países Bajos con gol de Gakpo se está clasificando a la siguiente fase, haciéndole justo lo que le hizo casi poéticamente, que es dejarlo bastante perjudicado a Suecia en esta fase de grupos. Golazo, toda potencia, no puede hacer nada del arquero. Y tendremos entonces que este partido, aunque pueda quedar 2-1, nos da la simulación que queda 2-0. Tiro desde fuera del área de Japón, que estaremos viendo entonces. Japón se clasificó aquí quizás polémicamente con este penalti robado a, si no estoy mal, octavos o cuartos de final del Mundial 2002 con este golazo. Túnez, viniendo por debajo, viene con la intención de vengarse de esta eliminación por parte de Japón. Sin embargo, Japón vemos que no le ha ido tan bien como se esperaría y quiere clasificarse. Haga lo que haga falta aquí, como cuando hizo este golazo a Túnez. Vemos entonces si se cumple con la predicción del Mundial 2002. Como veremos, Japón va a ganarle a Túnez. Vamos a ver por cuántos goles. Cabezazo y en el palo. Buen Japón jugando aquí. Siempre, aunque es un rival infravalorado, difícil. Gol de cabeza, un semicaño, más o menos error del portero, pero esa velocidad pues termina ganando 2-0. Japón, lo que muchos pensarían quizás va a ser el resultado. Los niños celebrando, como vemos estos mundiales, como que mueven el mundo y que reviven el amor por el deporte, las relaciones quizás entre familias, amigos que no se han visto en mucho tiempo, para volver a revivir ciertas experiencias cuando tu país va a celebrarlo juntos, casi que coronándose por nada del deporte rey. Sin embargo, para desgracia de Japón, Túnez casi ya eliminado, no se
deja morir y se pone por encima en los primeros minutos como venganza por lo hecho en 2002. Veremos entonces si queda así. Japón, la lleva Japón centro, se va cerca, casi queriendo hacerle gol de cabeza a Túnez como veíamos que pasó en 2002. Bakubo la pasa, gol, como vemos al último minuto, Japón consigue hacerle gol a Túnez. Quizás podría ser que para algunos quede este partido empatado. Añadimos unos minutitos extras, otro cabezazo de Japón. Vemos que era 2.2 goles esperados de Japón y definiéndose aquí más su clasificación. Porque sabe que se jugará con Suecia, quizás puedan poner que Japón ganó 2-1 o que empate 1-1 con Túnez respectivamente. Suecia entonces, Japón ha venido de jugar varios partidos difíciles, se voltea, jugador de Japón lo intenta. Si confían en Japón pueden poner la ganadora. Suecia va a ser un partido bastante difícil, no tanto como Países Bajos, pero sí que necesita ganar con Túnez porque en cualquier momento Gyökeres llega y te hace esto. Así que Japón no puede depender su clasificación de este partido, o por lo menos que con un empate quede eliminado del mundial, ya que Suecia quizás llegue en una situación parecida, ya que acaba de venir de perder contra Países Bajos y tiene jugadores para marcar diferencia. Como vemos, termina entonces Suecia haciendo gol. Japón no quiere decir que no lo dejen de intentar, quizás quede 1-1. Vamos a ver si Japón puede. Tiro y atajadón del portero de Suecia. Pero Suecia, haciendo todo lo posible por clasificarse, queda atrás. Y ya la clasificación de Japón dependería entonces de si gana Túnez en la segunda fecha o no. Este termina siendo por el final del video, como ven, con la duración. Se pasó bastante rápido, la verdad, grabando y editando esto me demoré como 30 horas fácilmente. Esta es solo la primera parte de la fase de grupos, pero como ven no se desmerita casi ningún equipo, a no ser de que ya esté eliminado o sea una clara goleada, como vemos que los Países Bajos aquí golee o solo gane 1-0, ya dependiendo. Tampoco es que lo necesite para quedar líder. Espero que les haya gustado. Me despido como comenzó este video y nos veremos entonces lo más pronto posible, que les pueda traer la parte 2 de esta predicción. Nos vemos. Gracias por ver el video.